Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Como conoces nuestras necesidades externas y nos has convocado a esta reunión para nutrir de manera interna y a la vez también identificarte con aquellas necesidades externas. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad y de acuerdo a ella pedimos que nos hables, que nos enseñes a través de tu palabra. Abrimos nuestros corazones para ser receptibles a ella. Por lo tanto, Señor, bendícenos a todos y extiende tu mano poderosa para obrar sanidades, para fortalecer, para dar aliento a aquel que está débil y para restaurar, Señor, las vidas de los que se han alejado de ti. Hazles volver a tus caminos, ya que el tiempo en el cual nos ha correspondido vivir son tiempos peligrosos, en donde no tenemos que andar fuera de tus caminos, Señor, desatendernos de las cosas espirituales para enfrascarnos en todo aquello que es efímero, perecedero. Pedimos que agregues a tu iglesia a través de tu palabra a los que han de ser salvos. Es nuestra rogativa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo hemos pedido para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer los últimos versículos que vamos a desarrollar del capítulo 22 del libro de Génesis. Ese es el estudio, capítulo 22. Vamos avanzando capítulo por capítulo y versículo por versículo. A eso se le llama un estudio exegético de la Biblia. Cuando tenga la porción de la Biblia, usted me responde con un amén. Gloria a Dios. Nos quedábamos la semana anterior en el versículo 18. Vamos a desarrollar el tema desde el 19 hasta el versículo 24. Ahí cerramos con broche de oro el telón. El tema que vamos a desarrollar lleva como nombre: Dios ya tiene todo arreglado. Repito la frase: Dios ya tiene todo arreglado. Bien podríamos decirlo: Dios ya tiene todo ordenado. Dice la escritura en el verso 19: y volvió a Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y dice el versículo 20: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Uz, su primogénito. Buz, no crea que es el Buz de la 55, ese es el nombre. Buz, su hermano. Kemuel, padre de Aram. Verso 22: Kefet, Aso. Y dice la otra frase: Pildas, Gidlat, Betuel. Y dice el verso 23: y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahat y a Maca. No dice a Amaca, no, que Maca. No voy a pensar en Amaca, que se quiere acostar ahorita, es Maca. Así es que por favor tome su asiento si es tan
amable hermanito. Tengo un buen tiempo. Inicio esta disertación casi a las 7:28. Vamos a aprovechar el tiempo entonces al máximo. Todo el relato que hemos venido desarrollando en todas estas semanas, todos sabemos que culmina con el ofrecimiento de Isaac, porque Dios así lo había pedido, que ofreciera en sacrificio a Isaac en el monte Moriah, en ese lugar donde posteriormente estaría establecido el templo judío, y donde posteriormente, después del templo que construyó Salomón y fue destruido por Nabucodonosor, y luego de manera sucesiva fue reconstruido por Zorobabel, entonces en ese sitio, ya abriendo la antesala, posteriormente, miles de años después, era donde el mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo, moriría en las tierras del Moriah, allí donde estaría ubicado el templo, en las tierras de Moriah. Entonces allí está un sitio que se le llama el Monte del Calvario, es decir, el lugar, el Monte de la Calavera. Se le llama así porque tenía la fisonomía de una calavera. Por eso se llama el Monte, el Calvario, el Monte de la Calavera, que está en la tierra de Moriah. Entonces, mencionando todo esto, el ofrecimiento de Isaac se daría. Abraham entonces no le niega a Dios tal cosa que él está pidiendo. Al contrario, Dios está probando la fe de este hombre para observar hasta dónde él habría de llegar con su lealtad, con su amor. Dios entonces lo prueba, y el que es probado corresponde, porque allí se hace de notar, a través de las mismas obras que Abraham habría de hacer, habría de dar muestra, cátedra, de cuánto él amaba a Dios sin negarle a su hijo. Lo lleva hacia aquel lugar, deja a los dos siervos a un extremo y él sube con su hijo, el muchacho llevando la leña, Abraham llevando el cuchillo y el fuego a aquel lugar. Cuando ambos iban hacia aquel sitio, es uno de los cuadros más tristes, los cuales me ha correspondido a mí presentarles a ustedes. Hay un dicho que reza en el mundo que dice así, y no se le vaya a olvidar: el que ríe de último, ríe mejor. Entonces hay cosas las cuales habrán de entristecernos, y máximo cuando atravesamos pruebas no similares a las de Abraham. Y hay quienes se burlarán de las situaciones que nosotros atravesamos. Hay quien diría: no, nadie se burla. ¿Cómo no? Bien, hay personas que se burlan del mal ajeno. Aquí la situación era tan dura que los mismos dos siervos de Abraham, cuando iban viendo a su amo que iba con su hijo hacia el monte Moriah, se han de ver sentido ellos tocados, porque amaban a Abraham. Se han de ver sentido entristecidos. Pero vea esto, el por qué es necesario volver a repetir lo que ya hemos analizado, pero estoy dando un breve resumen para entrar al desarrollo de la temática y entender mejor, de manera comprensible, los versículos que vamos a desarrollar. Allá iba y comienza a armar lo que es el altar de piedra. Busca las piedras, arma el altar, y ahora él comienza a decirle a su muchacho que se recueste sobre el altar. Ya el muchacho no tiene que preguntar, porque en el camino ya había preguntado: ¿dónde está la ofrenda? Abraham le había dicho, con la fe que él tenía, ¿verdad?, Dios proveerá. Es decir, declara en su revelación, en sus expresiones, que Dios es un Dios proveedor. Él es Jehová Jireh. Él proveería en ese su presente. Para nosotros es el pasado. Proveería en ese pasado que era el presente de ambos.
cuando lo iba a ofrecer a su hijo. Para nosotros es el pasado. Pero ese Dios del cual Abraham dice a su hijo que proveería en su presente, es el mismo Dios que tiene la capacidad de proveer en el pasado, de proveer siempre en el futuro. Porque la misma escritura dice en Apocalipsis que Dios es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Dios es proveedor, no solamente de una ofrenda con la cual se requería que se efectuase el sacrificio, sino que Él puede proveer cualquier cosa, media vez pidamos conforme a su voluntad. Entonces el muchacho de manera voluntaria está recostado en el altar y ahora lo amarra, porque para ofrecer un sacrificio de un animal, los animalitos se amarraban. Amarra a su hijo y él no crea que está allí retorciéndose en la camilla donde él está recostado de piedra, que es el altar. Él voluntariamente sabe que su padre lo va a matar, pero él sabe también que su padre tiene una fe que trasciende a los cielos, una fe que es grande, una fe que no es superficial, sino una fe la cual él sabe que lo que su padre habrá de hacer con él. Él sabe personalmente, Abraham, que si lo ofrece en sacrificio, Dios es capaz de resucitar a su hijo, porque Dios es poderoso. Entonces ahí está el muchacho, y en ese momento Abraham levanta su daga, no para apuñalarlo como algunos creen que así se efectuaban los sacrificios o las ofrendas que se dedicaban a Dios. No, él levanta su cuchillo para degollar al muchacho. A hacer tal cosa iba cuando el ángel de Jehová le habla de manera personal y le dice que no haga tal cosa, porque él ha visto que él es una persona fiel. Él ha visto de que no ha negado lo que él le ha pedido a Abraham. Él ha visto y ha corroborado de que Abraham lo ama más a él que a ese muchacho. Entonces tal acción parece ser que viene como algunos dirían esta expresión. Entonces el final de lo que se habría de concretizar o realizar en ese momento en el monte Moria fue un final trágico, fue un final triste. No, quiero desprender en el desarrollo de esta noche, hablando acerca de que no fue un final triste, sino un final en el cual se puede introducir aquella expresión tan conocida, un final feliz. ¿Por qué feliz? Porque de ese final feliz es donde Dios concretiza pacto con Abraham, donde Dios vuelve a hacerle ver las promesas que él ya había mencionado en el capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante del libro de Génesis. Promesas de engrandecer su prole, es decir, su descendencia, de engrandecer, de multiplicar, de ensanchar, de expandir poblacionalmente hablándolo, donde Dios le concretiza las bendiciones espirituales. Dios mismo le dice que en su simiente, no en Isaac, sino en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a eso se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo es la simiente de Abraham. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Teológicamente eso involucra a Jesucristo como el Mesías e involucra la obra misionera que estaría, hermanos, recargada sobre Israel. Ellos tendrían que expandir esa bendición sobre todas las naciones. En tu semilla, esa simiente, semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel llevaría eso como privilegio para poder cumplirlo. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron la nación que fueron apartadas para expandir la bendición de esa simiente, pero fallaron al propósito.
Entonces, como Israel falló el propósito, alguien podría decir, entonces ahí se ve otra noticia desfavorable, triste. No, espérese. Como Israel falló el propósito de Dios, entonces ahora se le traslada a la iglesia. Y es la iglesia quien cumple de expandir en sí eso que traería como bendición el hablar del Mesías, el hablar del Evangelio. Entonces la iglesia lo haría. Dios daría la capacidad a la iglesia. Las expresiones que aparecen en los evangelios de Jesucristo son estas: os doy toda potestad de hollar escorpiones y serpientes. La palabra escorpiones y serpientes se refiere a una lucha espiritual de demonios. Cuando Pablo escribe en su epístola a los Efesios, él dice, el apóstol San Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas, es decir, jerarquía de demonios. Demonios que no tienen jerarquía. Entonces habría una confrontación, una lucha. Y pelear contra demonios no es fácil. Luchar contra personas que nosotros vemos es fácil, pero pelear contra demonios que son espíritus no es fácil. Y máximo cuando se lucha, alguien podría en su análisis personal decir, pelear contra espíritus es fácil. Si supieran que cuando uno estudia la materia de demonología, uno puede observar que los espíritus que están viviendo en el cosmos, en los aires, no son cualquier espíritus. Hay personas que llaman la lucha entre el bien y el mal, es decir, luchar contra el mal, luchar contra espíritus, contra demonios. Esos espíritus no son cualquier espíritus. No es como la abuelita dice, mi nieto murió y el alma anda en pena, que esa es pura farsa. No hay nadie quien muere y su alma anda en pena. Cuando la Biblia dice en Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, nadie retorna del más allá. Pero alguien diría, pero yo vi a mi nieto que se me apareció, es un demonio. Nadie puede regresar del más allá. Entonces no es como el alma, no es como el espíritu del ser humano contra el que los cristianos van a luchar. Los demonios tienen poder. Los demonios pueden matar a más de 1 millón de personas en unas cuantas horas. Estamos hablando de luchar contra espíritus debilitados. En esta lucha se necesitan personas que tengan sometimiento, personas que sean obedientes a la palabra, personas que hayan tomado una decisión seria de estar en el evangelio. No se puede jugar, no se puede estar a medias cuando hay una lucha espiritual. Como no hay sometimiento, muchos terminan siendo vencidos. Muchos terminan con la cola entre las patas como el chuchito, por no tener un sometimiento a la palabra. Hay una lucha, hay una confrontación. Entonces la iglesia, al llevar la bendición, la cual Dios está diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, al llevar el evangelio, al hablar del Mesías, la bendición vendría. Y habría oposición. Pero Cristo dice, os doy potestad, os doy autoridad de hollar escorpiones y serpientes. Y no es fácil. Muchos murieron por expandir el evangelio. Muchos fueron amenazados, muchos fueron quemados en la hoguera. Pero la iglesia no tiene que ser detenida, porque la iglesia es invencible. Cuando Cristo estaba en Cesarea de Filipo, de la confesión de fe que Pedro hizo, se desprende una bendición. Cristo les dijo a sus discípulos en Cesarea de Filipo, voy a completar toda la frase. Cristo pregunta en Cesarea de Filipo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces algunos dicen, tú eres Jeremías, tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres un profeta. Eso se decía allá afuera. Pero ahora el Señor les dice a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, no tiene que haber el mismo pensamiento de los mundanos. A mí me prepararon para ser una máquina de ideologías. Y me recuerdo que una de las primeras cosas que me enseñaron en la universidad, que yo no iba a estudiar, sino que iba a otra cosa,
fue esto. Para ser una máquina llena de ideologías, me enseñaron que Cristo era el primer revolucionario. Entonces yo conocí a Cristo como revolucionario. No sabía de un Cristo que salva, no sabía de un Cristo que da vida eterna, no sabía de un Cristo que perdona pecados, no sabía de un Cristo que derramó su sangre para limpiar mi vida de todas mis faltas, sino que conocí un Cristo revolucionario. Eso lo tenía yo en mi mente. Pero cuando el Señor se reveló en mi vida, mis pensamientos cambiaron acerca de quién es Él. A usted le valga poco lo que dicen allá afuera de Cristo. Es usted quien tiene que decir quién es Él a través de la revelación que viene de arriba. Algunos dicen Él es ejemplo de amor, algunos otros dicen que es un filósofo, algunos otros dicen que es un revolucionario. No, ¿quién dices tú que es el Hijo de Dios? Por convicción propia, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dice: Simón, hijo de Jonás, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que acabas de decir no viene de tu propia razón. Lo que acabas de decir no viene de tu propia sabiduría. Viene de arriba. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? La revelación. Entonces, y dice el Señor que por eso lo que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad que has dicho estará fundada, sobre esa verdad, mi iglesia. El fundamento es la verdad. ¿Qué es la verdad? Si alguien pregunta, la verdad es la palabra. Cristo es la palabra encarnada. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que Él es el Logos y el Verbo se hizo carne. Él es la palabra personificada, Él es la verdad. Sobre la verdad que acaba de decir estará fundada mi iglesia. Y como estará fundada sobre la verdad, sobre la palabra, y dijo Cristo: pero ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia no puede ser detenida. Yo no sé qué tiempo tiene ese cantito que lo escribieron. Dicen: las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Entonces la iglesia sería encargada de expandir, de cumplir lo que Israel no hizo. Y no es fácil, porque habría oposición. Pero ahí la gran importancia que Cristo dijo a sus discípulos: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar, dijo el Señor. Ahí aparece la palabra, la expresión en el griego es paraclito. Algunos dicen paracleto, que significa un compañero inseparable. Les voy a enviar un consolador, el cual les enseñará todas las cosas, el cual Él hablará de mí. Aleluya. El Espíritu Santo hablaría del Hijo. Él os enseñaría todo. Ese Espíritu Santo, el paraclito como decimos. Entonces el Señor les estaba hablando acerca de la venida de la tercera persona de la Trinidad. Por eso es que cuando el Señor muere en la cruz, es sepultado, resucita, asciende a los cielos, da una recomendación: no se vayan a ir a predicar sin antes no haber recibido la promesa. No vayan a expandir mi palabra, el evangelio, sin antes no haber recibido la promesa. Y por eso es que Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando reciban ese poder, la palabra poder en Hechos 1:8 es dunamit, que significa literalmente dinamita. O sea que Cristo les está diciendo: van a recibir dinamita. Si usted conoce de historia, averígüese cuántos cartuchos de dinamita le pusieron al puente de oro, lo que nosotros conocíamos en Oriente, el puente San Marcos Lempa, que era una belleza de estructura e incomparable. No había puente en Centroamérica que se le iguale a esa estructura del puente de oro. Si usted le preguntara a alguien que estuvo involucrado en la guerra, rápido le diría: tantos cartuchos. Pues eso no es nada, esos cartuchos. Tiene más cartuchos el cristiano que pelea la buena batalla. Entonces dice: recibiréis dinamita, potencia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ellos, el día 50, 40 días Cristo asciende arriba, 10 días se encierran, sometimiento, se encierran en una casita,
en un aposento alto, en una doble planta. Cuando se cumple el día 50, viene el Espíritu Santo y los llena, y de manera visible como fuego se posaba en sus cabezas. Ahora la iglesia está preparada. Aunque el enemigo se aparezca, aunque hayan detractores, aunque aparezca, porque ya sucedió eso. Hubo una época de la Gran Inquisición, lo que se llamó la Santa Inquisición, donde mataron miles de evangélicos en Europa. Eran perseguidos, les decían: niega tu fe. Y como estaban bien parados, porque la iglesia está fundada en la palabra, en la verdad, no negaban su fe. Por su fe morían, por su fe entregaban todo. Porque así es la iglesia genuina, la iglesia verdadera. Y así es como se ha expandido el evangelio en todo el mundo. ¿Por qué me extendía ahorita un poquito más si no haber tocado los versículos? Porque la iglesia está cumpliendo con lo que Israel no hizo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero veamos cómo termina este relato. No en tristeza, sino en dicha, en felicidad. ¿Por qué en dicha y en felicidad? Porque, vea usted, esto termina. Abraham baja del monte Moria, ya viene caminando con su hijo. Ya Dios proveyó el sacrificio allá, un carnero trabado en un zarzal. Entonces, en un montón de espinas, lo sacrifican y luego bajan. Cuando ya venían de regreso, ese es el comentario del versículo número 19. Ahora va a entender mejor usted. Dice: y volvió Abraham, ¿a dónde? A su siervo. Ya viene bajando del monte Moriah. Los dos siervos ven que ya viene bajando a Abraham, no solo, sino con su hijo. Solo quiero que observe este cuadro. Él no viene bajando solo, él viene con su hijo. Una cosa es que uno hable y otra cosa es que la gente te crea. ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros los predicadores somos tan hablantines. Y muchos evangélicos son hablantines también. Más que hablar, ¿por qué no muestras quién tú eres? Nosotros somos fanfarrones. Fanfarroneamos mucho, pero no damos evidencia de qué es lo que hay en nosotros. Dice un expositor, escritor de libros, yo leí estas frases que las memoricé. Decía: en lugar de que comiences a gritar en tu colonia, en tu ciudad, quién tú eres, ¿por qué no demuestras lo que Cristo ha hecho en ti mejor? Como diciendo: no hables, da muestra con tus hechos lo que Dios ha hecho en ti. Nosotros somos muy fanfarrones. Yo tengo 30 años de ser cristiano. Yo tengo 25 años de ser cristiano. Sí, pero ¿vives el evangelio? ¿Vives el evangelio? ¿Tus obras muestran cuál es tu fe? Porque nuestras obras son las que dan cátedra, son las que enseñan qué tipo de fe tenemos. Se lo voy a presentar bien fácil, bien sencillo, para que lo entienda un niño de escuela bíblica. Allá venía el viejo, con respeto lo digo, porque ya era un anciano, con su hijo de 33 años, como dicen algunos expositores. Allá venía. Entonces, eso debe haber causado admiración a los dos siervos. ¡Vienen los dos!, has de haber dicho. Es eso. Vino a aumentar más fe en los dos siervos, porque eso mismo corroboró que Abraham no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque antes de subir al monte Moriah, ¿qué les había dicho a los dos siervos? Mujer bendita, usted está aquí, mire, hermana. ¿Quién fue? La misma. Ok. A los dos siervos Abraham ya les había dicho: esperen aquí, pero ya vamos a volver. ¿Quién puede tener tal atrevimiento de decir tal cosa? ¿Un bocón? No, alguien que tiene fe, alguien que tiene peso, alguien que le cree a Dios, alguien que conoce a Dios. ¿Puede ser eso cualquier persona? No, solo alguien que tiene fe. Alguien, esperen que ya vamos a regresar.
Y de repente, eso que él había dicho, ya vamos a regresar, se cumple. Allá viene bajando. Y cuando viene bajando, entonces completo el verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos. Y dice, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Pero ¿qué pasa aquí pues con estos dos siervos? Bueno, los siervos de Abraham fueron testigos de que la fe del patriarca no era mera teoría, sino que algo original, porque ellos la constataron. Dejemos de presentar nosotros tanta teoría de lo que somos y mejor evidenciamos quiénes somos en verdad. Dice la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Un árbol de coco no produce frutos de mango. Un árbol de mangos no produce frutos de espina. Un cristiano, si es un hijo de Dios, tiene que producir frutos. Cuando hablamos de frutos, estamos refiriéndonos al fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos que salen de lo que es el fruto? Uno de ellos, menciónemelo usted. Gozo. ¿Qué más? Excluyen el más importante, el amor. Hay tanto cristiano odioso que con su comportamiento demuestra quién es él. Hay tanta gente en las iglesias evangélicas que son un gran montón de chambrosos que gente que ama. Usted dice, me equivoqué de templo, no hubiera entrado. No, no se equivocó. Dios tiene todo arreglado ya para que usted haya entrado acá. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Dios ya lo tiene arreglado. Hay tanto cristiano pleitisto. Una cosa es hablar de las obras de la carne y otra cosa es hablar de las obras del Espíritu. Pablo aconseja que tenemos que vivir en el Espíritu y no andar en las obras de la carne. Entonces hay muchos que andan desconectados. A muchos nos gusta decir que somos cristianos, pero no demostramos. Lo demostramos, pero demostramos que no somos nada. Hay tanto cristiano que le gusta prestar y no paga. Es sinvergüenza. Lo que da a conocer, en lugar de ser cristiano y la gente misma confía en él, que digan que es cristiano, dicen que es un ladrón, no cristiano. Entonces estos dos siervos, que queda muy en claro, cuando vieron a Abraham que venía de regreso y él se dirigió a ellos, ellos constataron que lo que él les había dicho no era mera teoría, porque ellos mismos corroboraron, ellos mismos constataron el aspecto práctico. Es decir, la fe de Abraham. Ellos mismos lo constataron, que no era simplemente un fanfarrón, un bocón. Lo que él les había dicho se cumplió. Ya voy a regresar. Y regresa con el muchacho. Ellos no preguntaron, si usted analiza el texto, no preguntaron, ¿y por qué no lo mataste? ¿Y por qué no lo degollaste? Porque ellos sabían también, a través de la fe de este hombre, a través de sus obras, que Dios ya había provisto en el monte Moriah. Ya había provisto. Y ahí fue donde Abraham fue declarado justo. Justo. Por eso es que la Biblia dice que Abraham fue justificado. ¿Por las obras de la ley? No. Por eso es que la Biblia dice, Pablo cuando escribe en su epístola dice, el justo por la fe vivirá. Porque fue declarado justo Abraham. ¿Ah? Por la fe. Y las obras evidenciaron qué tipo de fe él tenía. Usted sabe de que hay epístolas en la Biblia. Está Juan, su epístola juanina, y está Santiago. Si usted es lector de la epístola de Santiago, tú sabes que cuando te metes a leer la epístola de Santiago, Santiago, el medio hermano, Jacob, el medio hermano de Jesús, porque María tuvo más hijos.
Sí, aquellos que me están viendo a través del internet, que primos eran, dice ese señor. No, eran hermanos. María dio a luz más hijos, aunque no le guste. Entonces la Biblia lo dice. El que niega que eso está así, a saber qué tipo de mota se fumó. Si aquí la Biblia es clara cuando habla que tuvo hermanos y hermanas y eran conocidas en Jerusalén. Entonces el medio hermano de Jesús, Jacob, Santiago, en su epístola habla de las obras. Habla de obras. Algunos dicen la Biblia se contradice. No, no se contradice. En las epístolas juaninas, Juan te habla de la fe y Santiago te habla de las obras. De obras. Una fe sin obras es muerta. Es muerta. Entonces, ¿en qué estamos? Dicen algunos. Ahí es donde algunos dicen la Biblia no se contradice. Una fe sin obras es muerta. Es decir que tenemos que presentar evidencia el tipo de fe que tenemos. Tú dices tener fe, entonces muéstrame tus obras. Por eso es que la Biblia dice, cuando uno estudia doctrina, dice que nosotros somos salvos por la fe. Nadie es salvo por obras para que se gloríe, pero sí somos salvos para hacer obras, que es una cosa diferente. No hemos sido salvos por obra. Ahora, si alguien se adjudica que se puede ser salvo por obras, entonces vayámonos al Antiguo Testamento. Las expresiones que rezan en el Antiguo Testamento son estas. Dice que las obras de la persona que no tiene a Cristo en el corazón, delante de Dios, el que hace obras sin tener fe, sin estar en la fe, dice que sus obras son vistas por Dios como trapos de inmundicia, que significa en el hebreo trapos llenos de sangre. No se contradice. Una persona que diga tener a Cristo, ¿dónde están tus obras? Somos salvos por gracia, pero Dios ha preparado obras para que andemos de antemano en ellas, que es una cosa diferente. Entonces no se contradice, sino que se conjunta, se atrae una hacia otra y se fusionan. Si tú dices ser cristiano, muéstrame tu luz, porque una luz no se esconde debajo de un almud. Si tú eres un candelero, eres una lámpara, entonces ponte arriba y alumbra. Es decir, que los hombres tienen que ver tus obras que evidencien quién eres tú. Hoy la gente está harta de ese cristianismo barato, que la gente dice ser cristiano y hay un gran montón de fornicarios metidos en las iglesias. La gente dice, y es cristiano, dice, hay un montón de adúlteros, pastores adúlteros, que la misma gente babosa les aplaude, presentando a su cuarta amante. Esa gente no tiene luz, esa gente está en tinieblas, igual que el que los preside. ¿Por qué? Porque la evidencia práctica de alguien que tiene fe es su vida cambiada, es su vida transformada. ¿Cuántos estamos aquí en esta noche? Tus obras. Muéstrame tus obras. ¿Cuál es tu comportamiento en tu casa? ¿Ah? ¿O eres de aquello que se está pegando en la boca cada rato? Ay, dije una mala palabra. No tienes necesidad de lacerarte tus espaldas o de buscar un carbón y metértelo. No, suficiente con la gracia. ¿A que no sabía que el mensaje iba a estar duro? Pero Dios no se equivoca, Dios ya tiene todo arreglado. Y estos hombres fueron testigos de quién era Abraham a través de sus obras. Que la gente del mundo sean testigos de quiénes somos nosotros. Por eso es que la Biblia nos aconseja que no te alabe tu propia boca. No me vengas con el cuentecito. Ya tengo 70 años en ser cristiano. No, muéstralo con tu vida. ¿Ah? Muéstralo.
Yo tengo 35 años de ser cristiano, tengo 10 años. Muéstralo con tus obras. ¿Quién eres tú? ¿Amas a tu prójimo? ¿O vives hartándotelo en el desayuno, almuerzo y cena? ¿Amas a tu prójimo? Dile al que tienes a la par tuya, vamos a ver, demuéstralo. Dile, I love you. Risa les da, a mí me están viendo. No, dígale que tiene a la par, dígaselo de manera literal. En castellano, en español, pues dígale. Aunque me caigas mal, te amo, dígale. Pero dígaselo, dígalo, te amo, hermano, te amo. Te amo. Mire, si se lo dice, es para complacerme a mí. No, porque entre ustedes hay camorras. Los que me ven a través de la internet, entre ustedes hay pleitos. Aquella vive acusando a la mujer del diácono. Aquella le robó al copastor. Aquella hermanita vive destazando en el desayuno al hermano que vino con camisa roja. Cuando llegan a la casa, en lugar de cenar tranquilos, comienzan a hablar de medio mundo. Y ellos dicen ser santos. Y para ellos todo está mal en la iglesia, cuando son un montón de hipócritas. Muestra tus obras. Si quiere agarrar camino, váyase ya si quiere. Si cree que este no es su mensaje, váyase. Pero si usted es un hijo de Dios y quiere que Dios corrija algunas cosas, bienvenido sea a este lugar, porque es su palabra. Bienvenido sea. Y dice el texto, se fueron juntos. Yo creo que aquellos hombres se le quedaban viendo a Abraham. Y habitó Abraham en Berseba. Me quedan 10 minutos todavía. Y dice el verso 20 a continuación. Quiero que lo siga leyendo. No cierre la Biblia. Bueno, ¿para qué le digo que no cierre la Biblia si usted no trae Biblia y dice que es cristiano? Esa es la primera obra, mira. Un cristiano sin Biblia. Usted no trae Biblia a la iglesia, piensa que al parque viene. Entonces el verso 20, vamos a leerlo corrido. Aconteció de estas cosas, después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Corrido le dije que vamos a leer. Uz, su primogénito. Buz, su hermano. Y Kemuel, padre de Aram. Léalo corrido. Keset, Jafo, Pildas, Jodlat, Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz a Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gahán, no Aragán, a Gahán. Entonces, a Tabas y a Maca. ¿Qué con todo esto que hemos leído? A esto se le llama, que queden claro, la genealogía familiar. Y cuando uno habla de la genealogía familiar, fíjese que aquí denoto yo algo en esta genealogía familiar. Parece ser poco inusual en lo que se ha leído a través de los textos, pero en realidad es muy significativa, hermano. Al colocar el fundamento, porque es Dios el que tiene todo esto arreglado. Dios no falla en lo que hace. Es la genealogía, se ve que es algo inusual, pero en realidad es muy significativa. Dios coloca el fundamento, pero ¿por qué coloca el fundamento? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué esta genealogía? Porque de ahí Dios va a agarrar para el futuro a la mujer que va a ser del hijo de la promesa, que es Isaac, que es mencionada, que será mencionada, más bien dicho, ya, en el versículo 23, ahí está, aquí es. ¿Cómo se llamaba? Dice, y Betuel fue el padre de Rebeca, correcto. Ahí está, ya es mencionada en el versículo. Ahí está la mujer de quien sería
precisamente de Isaac, hijo de Abraham, la futura prometida. Que más adelante, cuando vayamos avanzando en el estudio, usted va a ver el protagonismo que tuvo esta mujer, que viene de esta genealogía. Por ejemplo, ahí aparece un hombre que se llama Betuel. ¿Qué significa el nombre de Betuel? Significa hombre de Dios. El nombre. Rebeca. Es posible que la etimología hebrea de este nombre signifique la atrapada. Qué raro, ¿verdad, hermano? ¿Hay alguna mujer que se llame Rebeca aquí? La atrapada. Con razón atrapó al hombre. Fíjese que acá yo lo escribí en mis apuntes un poco suave. No porque en la etimología parece una expresión que a mi esposa se la dije y es más fuerte. Es más fuerte. Casi así, no le digo que es así, como que si en este sentido se dijera, la que atrapa al animal, dentro de la etimología. Raro, ¿verdad? Pero eso aparece en los estudios. La atrapada. ¿Y qué más podríamos sacar de esto? Ahí aparece el nombre de Reuma, que significa ser elevado, o significa perla o coral. Los significados de los nombres. Por eso es que cuando uno lee todo este párrafo, que es algo resumido la genealogía, lo que presentamos ahí es una lista de los familiares de Abraham, porque son familia de Abraham. Es particularmente importante entender que a pesar de ser familia de Abraham, ahí se menciona la que va a tener protagonismo en el futuro, vuelvo a repetir, que es Rebeca, pues más adelante será la esposa de Isaac. Pero en la lista también se menciona a Nacor. ¿Quién es Nacor? Bueno, Nacor, hermano de Abraham. Si usted se recuerda, Nacor era el padre de Betuel, quien a su vez era el padre de Rebeca. O sea que estos se juntaban como allá en Usulután y en San Miguel, hermano. ¿Cómo? Si usted conoce la historia de las familias que amasaban las riquezas en nuestro país, yo puedo mencionarle, pero no lo voy a hacer por ética, porque antes eran 4 a 5 familias, allá por los años 50. Pero hoy en la actualidad los que amasan las riquezas, los terratenientes en nuestro país, son 10 familias muy reconocidas. Pues en aquella época era la familia Regalado, la familia Escalón y otras. Digo porque son reconocidas. Entre estas familias nunca sus riquezas quedaban perdidas en las generaciones que venían posteriormente. ¿Por qué? Porque entre los mismos familiares conservaban el patrimonio. Entre ellos mismos se casaban. Cuenta la historia de lo que yo he leído, que cuando alguien quería buscarle novia a sus hijos de estas familias ricas, había un sitio, ellos hacían sus propias fiestas de gala. Por ejemplo, hay una de las familias muy conocidas que no la mencionaba, es de las que principiaron acá también en El Salvador en su desarrollo, es la familia Dueñas. Familia Dueñas. Entonces, dueños en épocas pasadas, dueños de cafetales, y por ahí hubo un cruce entre un inglés, y fue así como una de sus hijas de los Dueñas se casó con un inglés, un señor que vino a vender textiles a Sonsonate, luego se trasladó para Guatemala, luego se fue para Nicaragua, no le gustó Nicaragua, luego se fue para Honduras, no le gustó Honduras, entonces se vino de regreso para El Salvador. Entonces esta persona era de Francia, se vino a la edad de 17 años y bueno, acá vino a trabajar con una empresa textil, era la que repartía los telares de esa empresa. Aquí tenía sociedad con otra persona. Entonces esta persona vio que era muy productivo el café aquí, y ahí se relacionó con la señora, esta viuda de Dueñas. Su esposo falleció y se conocieron, le presentó a su hija, si no estoy mal creo que se llamaba Conchita, y ahí con Conchita pues se conocieron, se casaron, y es donde vino la nueva generación de los Dueñas. Y así se casaban al menos ahí no se casaron entre familia,
Pero para que estos se casaran entre familia, el patrimonio se retuviera entre estas mismas familias, hacían sus festividades. En estas fiestas de gala no llegaba cualquier pelao. Ahí llegaban solamente los riquitos, entre los mismos familiares. Ahí se conocían, se presentaban y se casaban. Pues, ¿por qué le estoy comentando ese relato? Porque aquí se daba eso. Dios tiene todo arreglado. Quizá no se casaría con una pagana, se casaría con una de la misma familia. Por eso es que se presenta esta genealogía. Alguien diría, qué raro. No, a lo de Dios no le llama raro. Lo de Dios es el plan perfecto. Esto no es raro. Ya todo Dios lo tiene arreglado. Entonces, cuando yo veía esto, lo leía y me impregnaba de ello. Así es en nuestra vida. Su providencia, su soberanía, todo lo tiene arreglado. Dios no se equivoca. Mira, aquí al dar esta genealogía es como que si Dios dijera, ya le tengo la mujer preparada a Isaac. Y usted todavía buscando novia. ¿Ah? Ya Dios te tiene preparado, ya Dios tiene todo arreglado. Es cierto, apenas tienes 12 años, ¿para qué andas buscando novia ni trabajas? Pero espérate, ya Dios tiene arreglado. Hay muchos que se desesperan en su juventud, las hormonas le rebalsan. Espérate, Dios tiene su tiempo. Así como Dios tenía arreglada esta genealogía donde sacaría la futura esposa de Isaac, Dios ya tiene lo nuestro, lo que es tuyo, nadie te lo quita. Deja de andar haciendo ahí corazoncitos en las plantas de guineo, en las huertas. Allá hacen firmar a la muchacha de puro gusto, o le piden a la muchacha, mira, para que no rompamos el trato que vamos a hacer, demuéstrame tu amor, dele una cachetada. Adelántame, dame muestra de tu amor. Ese no es un buen marido. Esa no es una buena mujer que se deja así de primeras a primeras. Una buena mujer es aquella que cuesta, que se hace la rogada. Hoy no, las hipotas de hoy en día son ellas. Los hipotes de hoy en día andan pelando los dientes. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? Hay mujercitas que están mayores y algunos le gritan, se burlan, ya te dejó el tren. Que la deje el jet, que la deje el tren, que la deje el barco. Pero usted manténgase firme. Dios te tiene preparado. Por ahí está el colocho, por ahí está la hermanita que va a ser tu esposa. Pero deja que Dios te la dé. No la busques, Dios te la va a dar. Cuando es Dios quien te la da, tu matrimonio va a ser perdurable. Pero cuando eres tú quien la busca, sí, vienen con aquel inventito, ¿verdad? Ya con el tamal ya hecho. Dicen, pastor, le presento a mi novia. Ya la traen arreglada. ¿Y para qué viene a la oficina? Les digo yo, es que quiero el permiso. Ya armaron su tamal. Ya tú la buscaste. El problema es como tú la buscaste, porque ya no aguantabas. Tu hogar, tu familia no va a ser durable. Dios tiene todo arreglado. Yo hace poco tengo un amigo que trabaja en un lugar, no lo voy a delatar, tiene 29 años. Y con él pues decimos algunas cosas. Y le digo yo, hermano, le digo, no, ¿cuántos años tiene usted? 29. Le dije, yo un día de esto le voy a presentar a su novia, le dije. Se la voy a traer de la iglesia, la palabra que cambia. Miren las hermanas cómo se quedan. ¿Y saben qué dicen algunas hermanitas de aquí? A mí no me gusta nadie aquí, todos son feos. Sí, el impío te gusta, aquel que anda exhibiéndose en un carro y enchuchado hasta aquí está el copete. Aquel que anda con el pito repartiendo pan, te pita, pip, pip. El impío te gusta. Cuando Dios ya tiene todo arreglado. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Pero no, nosotros queremos hacer nuestra voluntad y decimos, yo voy a arreglar. Dios no tiene nada arreglado. No se le olvide esta genealogía. Es muy importante el entenderla. Cuando alguien se sale de la línea de Dios, le va a ir mal en la vida. ¿Cuántos quieren que les vaya bien aquí? Váyase entonces. No, de veras, ¿cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Entonces, ¿por qué no atendemos a lo que la palabra dice? ¿Por qué usted como madre es muy avariciosa? Es muy avariciosa. Hay madres aquí que les meten a cipotes impíos sus hijas. Ya no las aguantan en su casa.
Son muy, muy avariciosas con ese casate, ese ingeniero. Mira el camión que carga. Yo le presento a uno que carga una rastra y le echa la rastra. Pero no, uno se la lleva de inteligente, uno se lleva de sabio. No acepta consejos. Hay un dicho en el mundo que dice que el que no acepta consejos no llega viejo. No, queremos hacer nuestra voluntad. No, que el impío porque tiene ojos verdes, tiene ojos azules, ahí me voy a ir, voy bien. Mira el montón de genocidios que están sucediendo. No genocidios, no, ¿cómo le llaman esto? ¿Cómo? Femicidios, genocidios, dije yo. Femicidios, ¿por qué? Porque decidieron como profesionales acompañarse con alguien que no era de su línea. Decidieron que no, porque no, ahí en la iglesia todos son feos. Pues se buscaron al peor impío y les va mal, cuando en la providencia de Dios todo está arreglado. ¿Por qué batirse? ¿Por qué preocuparse aunque te griten, se burlen? Aguarda. Algunos se han adelantado. ¿Dónde está tu marido? Demuéstrame dónde está tu esposo. El que se casó contigo, ¿dónde está? Se casó contigo, te hizo el daño, mira dónde está. ¿Dónde está el noviecito? ¿Dónde está el que tú elegiste en el mundo? Se fue, te dio una patada. Así son los hombres del mundo. Y así son los hipócritas que se meten en las iglesias también para conseguirse una cipota. Hay una frase que dice: el que entra por carne sale. Pero el que entra buscando al Señor se lleva buena cosa. Hay buena noticia para ti. El final es feliz. Tú elegiste. Pero como tú elegiste, ahí traga amargo. Traga amargo, traga amargo. Porque quien se sale de la voluntad del Señor traga amargo. No le va bien en la vida. Eso significa entonces que Dios conservaría la línea de donde vendría el Mesías. No, se me ocurre. Y dice la Biblia en Génesis, vean ustedes, con esto voy a terminar. Ya rato dije que iba a terminar, no termino nunca. Entonces, dice Génesis, el rema me viene, dice Génesis, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre ellas. ¿Cómo está eso? La línea de Set. Perdón, la línea de Set, ¿verdad? Porque ya Abel había muerto, el justo. Entonces Dios restituyó a Abel y puso a Set. Entonces, de la línea de Set, los hijos de Dios, de la descendencia de... Entonces vienen ellos, en lugar de fijarse de las mujeres que habían en su pueblo, se fijaron en las cainitas, las hijas de los hombres, la descendencia de Caín. No, y como la descendencia de Caín, no hombre, ese nombre, no se comparan mujeres como esa. Escogieron entre ellas, se cruzaron y allí fue donde nacieron los gigantes. Malformación genética. Personas que no quisieron nada con Dios, personas que se apartaron. No, eliges tú, elige. Y vas a ver las patadas que te va a dar tu marido impío. Pero busca un cristiano, no importa dientudo, porque hay muchos que desprecian a los dientudos, igual que yo. Menosprecian a los negritos. Es que negrito, yo no quiero chocobananos, dicen. Búscate un chelón entonces, búscate un gringo. Vas a ver, te va a dar de patadas, te va a meter un barril. Pero no quieren cristianos, no quieren cristianos. No quieren, ellos quieren altos, un buen perfil, rubio, con pelo así tipo maricón. Así quieren muchos de ustedes, ¿verdad? Pero un hombre de verdad no quieren. Un hombre de verdad son aquellos que temen a Dios. Una mujer cristiana de verdad es la que teme a Dios. De este cruce se vino la tierra, la apostasía, el caos. ¿Y por qué cree que Dios mandó el diluvio? Porque los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. Pecado, pecado, pecado. Por ese cruce, no, sus pensamientos no eran para Dios. Solo pensaban en el pecado. Dios iba a limpiar la tierra. Dios se compromete raer de la faz de la tierra todo ser viviente. Por eso es que estamos como estamos, porque la niña no quiso atender el consejo de la nana, o la nana tuvo la culpa. Ella se lo mete a los cuartos. Ahí entren, hagan fila. En lugar de corregir a sus hijos. Máximo, usted conocedor de la palabra, corrija a sus hijos. Marido quieres, ¿verdad? Marido quieres, pues váyase. Si quiere tener marido, váyase de la casa. Pero aquí es casa de Dios y se respeta. Hoy no, tú no dices eso. Se me van a ir las hijas. Yo quiero más que estén aquí. Pistito quiero yo. Vieja sinvergüenza. Viejo sinvergüenza. Como que si tus hijas fueran prostitutas. Como que si sus hijos fueran prostitutos. No son rameros. Tus hijos son herencia de Jehová. Alábele que Él vive en esta noche.
Tú eres pieza importante para Dios. Por eso es que uno tiene que saber con esto: Dios ya tiene todo arreglado. ¿Quieres ser feliz? No se adelante. ¿Quieres ser feliz? Entonces no meta la pata. Dios no necesita ayudadita. Dios no es cuto, Dios no es manco. Dios es poderoso. Todo aquel que aguarda, aguarda, no importa que pasen los años, aguarda, aguarda. La frase: puedo esperar, esperar en el Señor, puedo esperar. Y la Biblia dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos las gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. Aquí hay personas, yo sé, que están con malestar en su corazón. Algunos están diciendo: el pastor lo dijo por mí. Pues bien, lo dije por ti, porque si no estabas aquí no hubiera hablado esto yo. Sí, lo dije por ti. Dios me lo puso en mi boca que yo dijera estas expresiones. Yo preparo el mensaje antes de venir a predicar acá. Si te sientes con malestar es porque Dios sabe que andas fuera de la línea. Si te sientes con malestar es porque Dios sabe que andas fuera del Señor. Andas mal y Dios necesita volverte, traerte, alinearte para que comiences a vivir conforme a la voluntad del Señor. Yo voy a hacer 2 invitaciones en esta noche. 2 invitaciones. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Tengo 3 minutos. Si hubiera alguna persona que le va a rendir su vida a Cristo en esta noche por primera vez, póngase de pie. Tengo 3 minutos. ¿Habrá alguien que necesite recibir a Jesús por primera vez en su corazón? Rápido, los que son amigos, pónganse de pie ahí donde están. Caíste, metiste la pata, te fuiste, no esperaste en Dios, andas en el mundo, estás tomando tragos amargos, te cuesta digerir lo que estás pasando, pero ese fruto es de lo que tú has sembrado mal. Pero puedes levantarte, puedes buscar a Dios, puedes pedirle perdón. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguna persona? Entonces hago una segunda invitación, porque no creas como predicador yo te voy a rogar, hazme el favorcito, pasa. No, hazte el favor tú. Dios ya me lo hizo a mí y yo correspondí. Cuando uno no corresponde, endurece su corazón, le va mal en la vida. No importa la edad que tú tengas, te va mal en la vida y vas a cosechar lo que estás sembrando mal. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. 2 minutos. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con el Señor en esta noche. Rápido, rápido. Si alguien ha andado desconectado y necesita reconciliarse, póngase de pie. ¿Habrá alguna persona en esta noche? ¿Habrá alguna persona? Termino ya. ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios? No estés culpando al diablo, no seas payaso. Es tu problema. El diablo está bañándose en el trapiche. Allá está bañándose. Al diablo culpas. No, eres tú. Levántate en esta noche. Dios te está llamando. ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona? Entonces pongámonos de pie. Pónganse de pie todos los que hoy van a reconciliar. Rápido. No, pónganse de pie. Toda la iglesia póngase de pie. Vamos a orar. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manitas. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.